Hola. Bienvenidos sean todos, les habla el soldado rebelde. En este vídeo voy a hablar de los casos ovnis. Quizás estén pensando que voy a pasar imágenes cutres hechas con el paint que todos sabemos que son falsas, o vídeos mostrando un plato de comida, etcétera, etcétera, etcétera. O tal vez crean que pasaré imágenes de supuestos ovnis que en realidad son proyectos ultra secretos del gobierno, como aviones secretos de guerra o simples prototipos. Pues bien, no será así. Voy a decirles unos de los casos que hasta la fecha son de origen inexplicable. Pero primero pasaré a explicar cómo es que estos casos son de confianza. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos, temeroso del poder militar de la Unión Soviética y de su tecnología, empezó varios proyectos tanto como el desarrollo de tecnología, como la recuperación de la misma. ¿Y a dónde va todo esto? Para saber si los objetos voladores no identificados eran un peligro para la nación, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas en inglés de USAF, empezó el denominado Proyecto Libro Azul, en el cual se archivaron varios avistamientos de ovnis. Y a continuación mencionaré unos casos archivados de ese proyecto, aparte de otros que me sé que también hasta la fecha, no se les ha hallado una explicación lógica o convincente. Empecemos con los Foo Fighters. Durante la Segunda Guerra Mundial varios pilotos aliados, tanto en el Pacífico como en el teatro europeo reportaban que pequeñas esferas de varios colores a las que llamaron Foo Fighters perseguían a sus aviones, pese a que los pilotos hacían maniobras evasivas, estos los seguían, y como si se hubiesen cansado de jugar con ellos, simplemente desaparecían. Estos reportes fueron tomados muy en serio durante la guerra, debido al temor de que sean una nueva arma de los alemanes, cosa que fue desaprobada, debido a que estas bolas de colores no hacían daño a los aviones. Hay que recordar que estamos hablando de pilotos de combate, personas que fueron entrenadas y capacitadas, que estudiaron todos los tipos de aviones que había en la época, así que si ellos decían que algo extraño había en el cielo, es porque de verdad había algo extraño. Ahora pasemos a otro caso, conocido como el caso Aurora. Aurora es un pueblo que se encuentra en Texas, Estados Unidos. En ese lugar supuestamente un ovni se había estrellado contra un molino y después cayó en el sitio. Después la gente acudió al sitio, donde encontraron el cadáver del piloto del vehículo, y ese cuerpo fue enterrado en el cementerio del pueblo. Suena a una historia extraña o poco creíble, ¿no? Pues bien, lo extraño de este caso es que ocurrió en abril de 1897, mucho antes de que empezara la paranoia de los ovnis en los años 50. Algunos escépticos del caso afirman que todo fue una broma para crear propaganda del pueblo y que fue inspirado todo por la reciente novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Y para poner fin a esto, la MUFON había hecho una investigación de este caso en 1973. Habían encontrado un tipo de aleación que es muy extraña en la naturaleza en el sitio, y por si fuera poco, habían encontrado una lápida hecha con el mismo material. Cuando MUFON había hecho una petición para excavar en el sitio, esta fue negada, y más aún, días después cuando los investigadores fueron al sitio, la lápida ya no estaba y su detector de metales ya no detectaba la extraña aleación. La verdad no está muy claro quién o que se había llevado la lápida antes de que MUFON pudiera hacer una investigación más profunda. Que se estrelló en Aurora en abril de 1897, fecha en la que ni siquiera existían los aviones. Es algo que permanece en un misterio. Ahora les hablaré del caso Socorro, que se encuentra registrado en el Libro Azul. Todo empezó en abril de 1964, en la ciudad de Socorro en el estado de Nuevo México cuando el oficial de policía Lonier Zamora estaba persiguiendo un auto por exceso de velocidad. Mientras perseguía este auto vio una luz que se dirigía hacia la tierra. Para investigar qué era esa luz dejó la persecución. Después de salirse de la carretera se dirigió a donde creía que el objeto se había estrellado, al bajarse de su auto se dirigió aquí al lugar del accidente y lo que vio ahí simplemente fue algo que no era de este mundo. Lo que había visto fue una nave, que él describió con forma de un huevo de la cual dos seres con forma humanoide enanos del tamaño de un niño habían salido y merodeaban por el lugar. Después de unos segundos estos seres habían vuelto a su nave por una rampa, la cual se había cerrado y empezó a elevarse del suelo a través de un pequeño motor debajo de ella. Al ver esto el oficial Zamora había caído al suelo del susto y después la nave simplemente siguió su rumbo hasta desaparecer. Esto parece un clásico fraude de encuentro cercano.
Pero, el oficial Zamora había llevado a unos amigos policías al lugar, y a su vez, sus superiores trajeron al sitio al ejército y a detectives para que investigaran lo acontecido, y las pruebas físicas que descubrieron los dejó asombrados. Habían descubierto depresiones en el terreno, una parte del suelo quemada y pasto quemado, este último estaba frío al tacto unos minutos después del acontecimiento, lo cual implica que no se quemó por cohetes ordinarios, sino por aire caliente o radiación. Algo también extraño que ocurrió fue que cuando un oficial había tomado unas fotos del sitio, al revelarlas, el rollo estaba totalmente estropeado por la radiación. Y lo más extraño de todo. Habían descubierto 4 marcas cuadrangulares distribuidas en un patrón trapezoidal, también fueron hallados huellas de la posible rampa o escalera de la nave, además descubrieron pisadas que iban y venían de este. Unos intentaron de explicar el acontecimiento por un globo de investigación o por un prototipo de prueba del ejército o simplemente a la imaginación del oficial Zamora. Y ninguna de las anteriores explicaciones cuadra con las pruebas físicas que se descubrieron. Y hasta el día de hoy, es un misterio qué fue lo que pasó en Socorro en 1964. Bien, para finalizar con este vídeo hablaré de los OVNIs, que significa objeto sumergible no identificado, que vendrían siendo los ya conocidos ovnis, solo que con la capacidad de sumergirse en el agua. Y al igual que los ovnis, muchos de los reportes solo son simples confusiones, pero existen muy pocos casos que hasta el día de hoy no tienen explicación. En 1963, cuando se hacían maniobras militares en el Atlántico Norte, un portaaviones y otras 12 embarcaciones de la flota de Estados Unidos habían detectado a un vehículo en sus sonares. Este vehículo se movía a una velocidad de 230 km por hora a una profundidad de 8.000 metros. Ni en aquel entonces ni hoy existe un submarino capaz de realizar tales hazañas. Este OVNI fue perseguido por las naves estadounidenses, pensando que sería una nave extranjera, posiblemente de la Unión Soviética, y con el tiempo simplemente se perdió en el Atlántico y lo dejaron de rastrear. Y hasta nuestros días no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que los sonares de esos barcos detectaron. Este es el final del vídeo, pero sé de más casos ovnis sin una explicación lógica y convincente, así que haré una segunda parte lo más pronto posible. Adiós y hasta el próximo vídeo.